Dios les bendiga. Amén. Amén. Vamos a comenzar con una oración de invocación en esta hora y nos va a dirigir en esa oración de invocación Dieguito. Oremos, Diego. Oremos. Señor, te pido que tú estés aquí presente en este culto, Señor. Te pido, Señor, que tú estés con nosotros y que podamos nosotros sentir tu presencia. Te pido, Señor, a través de la palabra que vayamos a leer, tú nos puedas ministrar, Señor, al corazón, Señor. Aleluya. Te pido, Señor, que cuando terminemos el devocional, tú sigas aquí con nosotros, Señor. Te pido, Señor, que en este culto podamos, Señor, las personas, Señor, podamos, Señor, Señor, te pido que tú seas con nosotros, ayudándonos, que tú nos cuides, Señor, nos ayude que en este culto tú, Señor, puedas estar con nosotros, Señor, y que en este culto, Señor, tú estés aquí presente y que podamos sentir tu presencia, Señor, y que tú nos des palabras, Señor, para poder, Señor, saber y entender lo que vamos a discutir. Te pido, Señor, que tú seas con nosotros y que seas con las otras personas, Señor, que nos oyen, Señor, y que nos escuchan. En nombre de Jesús, amén. 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 Gloria a Dios. ¿Sí? Gracias a Dieguito que nos dirigió en oración. Antes de nosotros comenzar, donde nos quedamos, que fue ¿dónde? En Mateo, el capítulo 2 y versículo 8. Eso fue lo último que estudiamos. Leímos. Pero vamos entonces a repasar la primera sección del capítulo 12 y le voy a pedir a Clarimar que me lea el título de esa sección. Jesús, Señor del día de reposo. ¿Ustedes recuerdan lo que discutimos en aquella ocasión? Yo recuerdo que ¿Recuerdan lo que discutimos? Bueno, pues vamos a ver si es verdad que recuerdan lo que discutimos. Versículo 1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. ¿Qué está pasando ahí? Vamos a ver. Que en ese tiempo y en ese día iba Jesús. Ajá. Y los discípulos tenían hambre y comenzaron a recoger espigas y a comer. Pero el día de reposo. Ok. Versículo 2. Léelo, Clary. Y cuando lo vieron los fariseos, le dijeron: mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pregunto. No siga. Versículo 2 dice: Y cuando lo vieron los fariseos, le dijeron: mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer lícito. En el día de reposo. ¿Qué quiere decir lícito? Que no se puede. Que no está permitido, ¿verdad? Que no es legal. ¿Es cierto eso? No. ¿Estaban equivocados los fariseos? Sí. ¿El día de reposo se podía recoger espigas y comer? Sí. Oye. ¿No porque te va a dar Versículo 3. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Como entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados
que no les era lícito comer, ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes. Yo me acuerdo de todo La eso. respuesta que Cristo le dio a los fariseos fue esta. ¿Qué quiso decirles Cristo con este tipo de respuesta? Que David ¿verdad? Y sus discípulos, Y sus hombres. hombres, Ajá. comieron de los panes que eran Que estaban separados esos panes ¿para qué? para Para- sacrificio. Para Era para la algo, oposición. Como ofrenda, como ¿verdad? ofrenda. Y más que para los sacerdotes se podían comer. Ok, eran panes separados para la ofrenda, ¿verdad? Para el Señor en el templo. Pero entonces Pero David... esos panes se cambiaban. Ajá. Se cambiaban porque no se van a dañar, Y no entonces, los pueden comer. Llegamos a No hay problema, continúa Clarimar y digo después. Y entonces ellos piensan, se entiende que está así. Pero no es que ellos cometieron un pecado, porque si tú comías de eso, ¿verdad? Era un pecado. Sí, era pecado si tú comías panes de la proposición, solamente los sacerdotes. Entonces, Pero cuéntanos. pero ellos no como tal comieron, pero no comieron los que iban a cambiar. Sé que no cometieron pecado porque ya los iban a cambiar. Eso es una de las interpretaciones que se hace, ¿verdad? Que los panes de la proposición a veces se cambiaban o se tenían que cambiar en ciertos momentos Porque para no se poner van a nuevos, dañar. porque si cuando Se ya se dañaban. iban a dañar, no se los iban a ofrecer al Señor, No, porque el Señor dice que no de lo que te sobre, sino lo que tienes. ¿verdad? Lo mejor de ti. Ahora, supongamos que en efecto David hubiese probado de aquellos panes porque estaba en una inmensa necesidad y los panes no estaban listos para cambiarse. ¿Hubiese pecado como quiera? ¿Dios lo hubiese visto como pecado No. ante la necesidad de un hombre? No, porque es que el día de reposo no significa no comer. ¿Verdad? Nada de eso. Si se está muriendo de hambre un siervo de Dios y lo que hay Y son más si panes de la siervo de Dios. proposición, o sea, si hay panes de la proposición es lo único para alimentarse, Pues no se va a morir de hambre porque son de proposición. el Señor Son podrá de hacer, respeto, pero como él es un siervo de Dios, el Señor hará una excepción, ¿verdad que sí? Sí. Y en este caso Cristo utilizó esa semblanza como un ejemplo. Mira, David tuvo David y necesidad sus hijos tuvieron esa necesidad y lo hicieron de los panes de de la proposición. ¿Ok? O a ver, Que nosotros comer aquí espigas no es nada. muy bien. ¿Tú ibas a comentar algo, Dieguito? Lo que Clary comentó sobre... Usa el micrófono, papi. Lo que Clary comentó. Ok. El versículo 5. Léelo, Diego. ¿O no habéis leído en la ley cómo en un día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? ¿Qué quiso decirles Cristo? Que los sacerdotes lo hacían. Los sacerdotes también hacían actividades en el templo el día de reposo. No eran actividades, ¿verdad?, que se pudieran considerar tal vez como trabajo arduo, pero era un tipo, alguna actividad hacían porque no se iban a quedar en una silla sin moverse, ¿verdad? Y mirando sus panes. Y también comían de los panes. Así que el Señor Jesús les está diciendo a los fariseos, miren, hay varios ejemplos En la en la palabra, en la historia, Sé que ellos comen espigas no es nada. que recojan espigas un día de reposo porque tienen hambre, no debe ser Los escándalo. fariseos pusieron pensar que yo estaba trabajando. Ahora, miren cómo termina esto. Lee el versículo 9, Clarimar. Perdón, el versículo El 6. Pues os digo que algo mayor que el templo está aquí. Ok, yo quiero que Diego me explique ese versículo. Que Vamos a ver si tú Ay, yo recuerdas. me acuerdo. yo me acuerdo Dilo. que Cristo mismo es mayor que el mismo sábado. Que Cristo es mayor que el mismo. Sábado. ¿Quién? Y mira cómo se titula la verdad en todo esto. Jesús, Señor del día de reposo. Sí, Él inventó el día de reposo. Jesús, el Señor del día. De reposo. Ay, no hice eso. Vamos a ver. Sí, No, el no, 12. sí, lo que pasa es que ella no tiene dividido una sección, ¿verdad? Sí, el 12 para adelante sí. No, nosotros no. No tienen el 12 un título. Pero ¿en qué versículo tú estás?
Yo estoy en Mira. versículo del capítulo 12, No cuando sé. empieza tiene su sección, que es esa. Ok, esa sección se titula ¿cómo? Jesús, Señor del día de reposo, y termina en el 9. Ah, no. La de nosotros También no. se trata, los discípulos recogen espigas en día de reposo. Porque acuérdate que nosotros tenemos la Reina Valera, La tú tienes la Reina Valera es América. diferente. Es diferente. Pero es más o menos igual. Son dos puntos de vista, ¿verdad? Dos contextos distintos. Es lo mismo, pero en diferentes formas, Tiene sus diferentes temas. diferentes formas de también verlo Dímelo. o interpretarlo. Porque acá dice que recoge pica allí, ¿verdad? Pero acá dice que el Señor ¿Cuál del es día el- de reposo. Y yo creo que me gusta más como las No, americanas. me gusta también. Especialmente cuando tú lees el versículo 6, léelo de tu versión, Dieguito. Pues, Pues os digo que uno No mayor que el templo está aquí. Y no me explicaron qué significa ese versículo. Jesús, cuando dice eso, se está refiriendo a él. Jesús se está refiriendo a él. A él. Ajá, ¿qué más, Diego? Y que Diego. Cristo es mayor que cualquier que el día de reposo, ¿Por que qué? el sábado, cualquier día él es mayor. Porque él lo inventó. Él fue el que decidió eso. ¿Verdad? Sí, es del Padre, ¿verdad? El Padre instituyó eso ¿en dónde? ¿En dónde? ¿En dónde está eso? Escrito. Las leyes. La- En la ley, en la ley. Recuerden que estamos hablando de... Hemos estado estudiando últimamente a quién. A eso. En Éxodo, háblalo ahí, En en Éxodo. Éxodo. Y en Éxodo se habla de esto. ¿Si era eso? ¿Qué? Ay, Dios mío, todavía. Recuerden, Pero no entiendo algo. Los porque, fariseos- espérate, hoy en día esto está en las tablas de la ley están escritas. ya estaban escritas. Pero estaban. Sí. Pero en ese momento En ese- están. Pues claro que sí, lo saben. Pero En sí, Éxodo, cuando Mateo- el Mateo es siglos de... Espérate, déjame explicarte algo. ¿Es antes o es? Mateo es después, Clarimar. Por eso. Pero Moisés, en Éxodo, Moisés se fue y rompe las Está tablas. bien, pero después sucedió otra cosa que no hemos llegado a esa parte en Éxodo. Ya tú verás lo que pasó. Tienes que cogerlo con calma. Pero está bien, entiendo tu pequeña confusión. pero pues, tenía que haberse escrito otra vez. ¿Será que Dios Lo se escribió otra vez. fue Sí, pero no se adelanten a eso. Lo importante estamos en Mateo. En Mateo. Muchos siglos después. Si supieras qué significa, versículo 7, por favor. ¿Quién lo lee? Pero si hubieras sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no hubierais condenado a los inocentes. Ok, alguien explique ese versículo. Yo se los expliqué a ustedes. Cristo, después que le dice, mire, le voy a decir una cosa. Entre ustedes hay uno mayor que el sábado, y ese soy yo. Y les voy a decir más. Quiero que Pero sepan, que no le digan eso a los discípulos. quiero que sepan, misericordia quiero y no sacrificio. Quiero que se amen, quiero que haya amor entre ustedes. En vez de estar pendientes si violaron o no el sábado, lo que quiero es que tengan misericordia. Mis discípulos tienen hambre, tienen que comer. Y si ustedes fueran misericordiosos, no Y estuvieran... no hubieras condenado a los inocentes. No los estoy condenando. En otras palabras, lo que quiero decir, no hubieras condenado a los discípulos de él. Y a toda la gente Y a toda la gente. que se pasaban ellos condenando porque el sábado hacían algo que se supone que ellos pensaban no se hiciera. ¿Me siguen? Ellos Porque se quedan- se podía hacer. yo dudo que ellos se quedaban sin comer el de Pues claro que no. Por eso ya saben lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Pero los fariseos también, ellos mismos en el sábado no se iban a quedar con hambre, también tenían que comer. Y tenían actividades. Dime, Clarimar, que ibas a decir algo. ¿No? ¿Tienen claro entonces qué significa misericordia quiero y no sacrificio? Sí. ¿Qué significa? Diego. Que en vez de estar condenando a los inocentes, deberían amarse. Amar, Tener piedad. ¿verdad? Dime, Clary. que en vez de estar pendiente de los sacrificios si se viola algo o Ajá. no, pues mira, en vez de eso, sé misericordioso con las personas, con la gente, con tu Prójimo. prójimo, eso mismo, con tu prójimo. ¿Ok? Recuerden siempre que hay dos principios básicos en el cual se sostiene la ley.
¿Cuáles son esos dos grandes mandamientos? Dime, Diego. El primero, el primer gran mandamiento. Tan fácil. Dilo. A Dios sobre todas las cosas. Con todo tu corazón, con toda tu alma, ¿con qué más? Con toda tu ¿qué? Con toda tu mente, con todo tu espíritu, ¿verdad? Con todo tu ser. Ese es el primer y gran mandamiento. Y el segundo, Amar a tu prójimo como a ti mismo. la ley mosaica, los 10 mandamientos de Moisés se sostienen en esos dos grandes mandamientos. Porque ustedes saben que 5 de los... Cinco de los 10 mandamientos son con relación a quién. Al prójimo y otros Y los otros 5 al Señor. Dime. ¿Por qué esos mandamientos no están en la Biblia? Esos dos mandamientos no están en la ley mosaica, así, escritos así. ¿Por qué no están? Pero la ley son tan importantes. Porque la ley mosaica... No. La ley mosaica, ya te lo acabo de explicar, 5 mandamientos que son en relación a Dios, tienen que ver con el primer y gran mandamiento, que es amar a Dios. Están escritos no en la ley de las 10 de las tablas. Esos 5 mandamientos. Hija, no están en las tablas, pero están en otras ordenanzas. Recuerda que Moisés no cogió solamente los 10 mandamientos, cogió muchas ordenanzas. Y además a través de... Pero para estar ahí 40 días, no es para. Además de recibir esa ordenanza, nosotros sabemos que Cristo explicó muy bien eso y dijo, mira, los mandamientos se resumen en 2 grandes mandamientos. Los 10 mandamientos de Moisés se resumen en 2 grandes mandamientos, que son los que acabamos de hablar ahora. Amarás a tu Señor Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu espíritu, etcétera, etcétera, etcétera. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú cumples esos 2 mandamientos, cumples toda la ley. ¿Lo tienen claro? ¿Ok? Muy bien. El 8. Versículo 8. Bien importante este versículo. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Ahí me acuerdo que la otra vez yo dije que eso te contesta versículo 6. Claro, claro. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y ese versículo 8 te contesta lo que, ¿verdad? Te reafirma. Pues mira. Porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Ahora, nosotros no discutimos un ángulo bien importante de ese versículo que se los voy a decir ahora. Él está diciendo esas palabras ¿a quiénes? A sus discípulos. No. ¿Con quién está conversando Cristo? Los fariseos. ¿Verdad que sí? Cristo le está diciendo a los fariseos que hay uno más grande que el sábado. ¿Que es quién? ¿Él? Él mismo. ¿Cómo estaban esos fariseos? ¿Cómo se sentirían los fariseos al ver que Cristo les está diciendo a ellos, yo soy más grande que Moisés? Y que cae en reposo. Y que el día de reposo que lo instituyó Dios, yo soy el Señor de eso. ¿Qué ustedes pensarían si ustedes fueran fariseos? Este hombre está hablando a nombre de quién. De Dios. De Jesús. ¿Tú crees que ellos pensaron eso? ¿Que están hablando a nombre de Jehová? No. Ellos pensaron lo contrario. Que estaría loco. ¿Que estaría loco? Ellos dirían, pero mira, este se está vistiendo como el Dios del universo, como que es mayor que el día de reposo, y que sabe todo. Ajá. Así que los fariseos debieron estar molestos, bien molestos. Siempre estaban molestos y nadie le había dicho nada. ¿Verdad que sí? Pues vamos al versículo 9 y esa nueva sección, ¿cómo se titula? Jesús sana al hombre de la mano seca. ¿Lo leo? Jesús sana al hombre de la mano seca. Vamos a ver qué sucede. Dime, Clarimar. Me para. Dale. Pasando de allí, entró en la sinagoga de ellos. Para. Estaba en un lugar público, hablando con ellos y defendiendo a sus discípulos. ¿Lo tienen claro? Sí. Que fue la sección que acabamos de terminar. Después que termina su defensa frente a los fariseos, su defensa de sus discípulos, y después que les deja saber que Él es el Señor del día de reposo, va a la sinagoga, va a su casa, va a su templo, ¿verdad? A su iglesia.
y va allí al gallinero de ellos a ver qué es lo que pasa. ¿Y qué sucedió allí? Y he aquí, había allí un hombre que tenía una mano seca, y para poder acusarle, le preguntaron diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? ¿Esto es un problema? No. Y vuelven otra vez con el asunto del día de reposo. Esto es todo el policía, pero eso. Pues claro, si no te dije que estaban entrando a la sinagoga de ellos. Mira cómo comienza el 9. Una Vino, pregunta, y como vieron el nombre de la mano seca, se aprovecharon. se aprovecharon y dijeron, Vamos a ver, vamos a probarlo. No pudieron. Otra vez le están de esto después que estaba defendiendo a los discípulos. Cuando alguien tú ves que te tienta, ellos están tentando a Cristo. Ellos están molestándolo, tirándole pullita. No sabe de qué le tiran. Cuando una persona te está haciendo eso, esa persona está bien molesto contigo y te tiene envidia. Y en este caso, estos fariseos no podían agarrarlo y siempre estaban buscando la forma de ver cómo él decía ¿Cómo algo. caía? ¿Cómo caía? ¿Cómo caía? Por eso ellos trataban de coger siempre cuando estaban recogiendo para comer, y cuando estaba alguien que necesitaba sanarse en el día de Reposo. Esto es más dramático. Esto ya no es que están comiendo. Esto es un hombre que está bien enfermo y tiene la cara de lechuga de preguntarle al Señor si está bien o está mal sanarlo el día de reposo. Mira si son brutos también. No se dieron cuenta que la pregunta es más... Si pudo está muriendo un hombre. Por eso. Si está muriendo alguien. Sí. ¿Tú vas a dejar que se muera por el día de reposo? Oye, si tú tienes la oportunidad de salvar una vida, pero sálvala. Mira lo que tú acabas de decir. Si se está muriendo alguien, ¿verdad? ¿Tú lo dejarías morir porque es día de reposo? Claro que no. ¿Verdad que no? Pues vamos a seguir leyendo para que veas lo que te vas a sorprender. Sí. Versículo 10, 11. Y él les dijo, Cristo les contestó. ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una sola oveja? Si ésta se le cae en un hoyo en el día de reposo, ¿no le echa mano y la saca? Como que no la ayuda. Es el mismo ejemplo que tú acabas de dar. Es el mismo. Solo que otro metáfora. Una metáfora, ¿verdad? Otra comparación simbólica. Otro ejemplo. Otro ejemplo. ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, si hay un hombre que tiene una oveja y se cae en un día de reposo en un hoyo, ¿tú no la vas a sacar porque es día de reposo? No la echa en la mano. Bueno, eso es lo que Cristo le está diciendo a ellos. Sí. Pero mira lo que dice el versículo 12. Pues cuanto más vale un hombre que una oveja, por tanto es lícito. No. Le pregunta, pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por tanto, es lícito hacer bien en el día de reposo. No me vengan con el cuento de que es día de reposo, porque es lícito, es legal Es legal. hacer el bien. Es más importante hacer el bien que guardar el sábado. Y si hay un hombre que está enfermo con una mano seca, ¿cómo rayos me van a decir a mí? Es más, eso es lo que significa el día de reposo. Dedicarlo. Dedicarlo a Dios. Cuando tú ayudas a alguien, eso le agrada a Dios. Esto Eso es no- lo que hay que hacer en el día de reposo. Por eso les dijo anteriormente, misericordia quiero y no sacrificio. ¿Tú quieres guardar el sábado bien? ¿Tú quieres guardar el sábado bien? Está bien. Ten misericordia. Así es que supone que Que se son de haga. aquí los... ¿Ok? Bueno, sí. ¿Lo entienden? Sí. Versículo 13. Entonces dijo, Entonces miren lo que hizo. Después que les está callando la boca, mira lo que hace. entonces dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Ay, Señor. Pero cuando los fariseos salieron, se confabularon contra él para ver cómo podrían Destruirle. destruirle. Dime, Diego, ¿qué quieres como... Lee lo de la Reina Valera. Mira cómo lo dice la Reina Valera, claro. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. ¿Qué pasó?
protestaron por lo que había hecho porque ellos estaban a lo contrario. ¿Qué significa tuvieron consejo? ¿Qué significa esa expresión? ¿Problema? No. No, porque Tuvieron consejo contra Jesús. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué hicieron? Una vez Cristo sanó al hombre de la mano seca dentro de la sinagoga. Hablaron con él. No, hablaron entre ellos. Ellos se reunieron, Se reunieron consejo. confabularon. Se reunieron para un plan para destruirlo. ¿Qué quiere decir la palabra destruir? Destruir cuando tú destruyes algo. Cuando tú destruyes un hombre, ¿cómo tú lo destruyes? odiándolo. No solamente odiándolo, ¿cómo? Matándolo. Ya ellos lo odian. Dilo. Matándolo. Matándolo. No. ¿Cómo? Los fariseos querían matar. Ya lo querían matar. Desde este instante los fariseos están pensando, tenemos que matarlo. Pero mira, Tenemos que matarlo. Este hombre no puede seguir, porque este hombre nos está avergonzando a nosotros hasta en la misma sinagoga. y le está dañando su... Y nos está dañando el kiosco. Muy bien. Ellos Porque la tenían... gente va a decir, ¿pero a quién creo ahora? ¿Creo a los fariseos esto o creo a este? Bueno, Me están confundiendo. ¿qué tú acabas de decir? La gente, ¿que qué? La gente diría que qué. Vuelve y dilo. La gente diría, ¿pero a quién creo? ¿A los fariseos o a Dios? Porque me están confundiendo. Eso fue lo que Yo te voy a leer el versículo 15, que es la otra sección que no la vamos a estudiar hoy, la vamos a dejar para la próxima ocasión. Jesús, el siervo escogido. Pero mira lo que dice. Sabiendo Jesús que lo querían matar, ¿verdad? Se apartó de allí y le siguió mucha gente. Lo que tú acabas de decir. Mucha gente. A todos. La gente no estaba confundida. La gente se estaba dando cuenta que los fariseos ¿Cómo pudo avergonzar a esto? Y con y palabras. cómo este hombre pudo sanar. Sanar a ese hombre. No. Olvídate de los fariseos. Allá ellos por su cuento. Yo sigo a este hombre que es pastor de ovejas. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Vamos a seguir esta sección. Perdón, la próxima vez que nos reunamos para estudiar Mateo. Jesús, el siervo escogido. ¿Qué les pareció hasta aquí este asunto? Me encantó. A mí A también. Clarimar también te gustó, ¿verdad? Es una historia bien hermosa y como que tiene mucha relación a veces, ¿verdad? Con Éxodo. Como que alguna información de Éxodo viene apareciendo Como las acá, tablas, como los mandamientos, Que ya ¿verdad? se confundía ahí. Claro. Vamos a tener que... Pero los Hay que fariseos avanzar en eso. Hay que avanzar. siempre que encuentran algo para tentar a Dios, lo hacen. En vez de... Siempre los fariseos quieren avergonzar a Dios. Y en vez de ellos avergonzar a Dios, Dios los avergonza a ellos. Déjeme decirle una cosa, el único grupo que estaba en contra de Cristo no eran los fariseos. Escriba. Los fariseos se mencionaban mucho, pero los escribas eran otros. ¿Cuáles además de los escribas y los fariseos? Saduceos Entonces ya que era uno. y los herodianos. Herodes nunca me ¿Ok? pero saduceos. De Eso es- Herodes. De Herodes, muy bien. Ay, no son malos. El Son El malos. rey Herodes. Pero lo que No, me bueno, eso fue por el principio de Mateo con ¿verdad? Herodes. Claro. Que se quedó uno de sus hijos a mandar cuando él se fue. En este tiempo que Cristo está vivo, es uno de sus hijos. En el nacimiento de Cristo fue Herodes el Grande, Pero Pero después Herodes se fue quedó que uno. dijo que matar a Juan el Bautista. a matar. Sí, A ¿Por Juan qué? el Bautista, Porque ¿verdad? fue- sí. Bueno, el Bautista murió. Porque primero Herodes Después de estaba Jesús, a lo que primero murió. del nacimiento de Cristo, estaba Herodes, pero después Herodes mandó a sus textos. Y A sus me acuerdo hijos. también que él le había dicho a los reyes. Si te acuerdas A de los Reyes mucho, Magos. porque yo no me acuerdo ni de la mitad que estás diciendo. A los reyes de Oriente. ¿No te acuerdas? Que buscar, Ah, seguían bueno, la- el que Rey seguían- de Oriente sí. que ahí seguían sí. los reyes Pero sabios que los niños, Entonces le dio- los hijos y eso. le dijo que fueran a verlo a él para adorarlo. para adorar. Ah, eso sí Entonces, me acuerdo. pero los reyes no Era comían para, la ruta. era para matarlo, ¿no? Y entonces Claro. Herodes se dio Para cuenta. matarlo. Quería temprano. matar a Cristo, quería matarlo desde temprano porque tenía miedo que Sabía que se le como Cristo iba a ser un rey, le iba a quitar el reino. Pensaba él, porque Cristo no Pero venía, es que no venía a buscar famoso.
no, ese famoso. tipo de reino no es el que Cristo representa. Y te les presenta el reino de Dios. Aleluya. Bueno, pues mi nombre es Serafín Alarcón del Ministerio Tu Primera Iglesia y Tablitas del Señor. Como siempre les digo a los hermanos de Puerto Rico, si usted conoce alguna familia que esté en necesidad de alimentos en su hogar, Se comunica al 787-204-680. 787-204-2680 y procura Por el hermano Serafín. Y su familia. o su familia, ¿ok? Y por Cristo. Y por Cristo Jesús que también está en esta casa siempre. Le damos gracias al Señor por Y eso. por el reino de Dios. Si usted conoce una familia que tiene necesidad de alimentos en su hogar, se comunica con nosotros y nosotros le vamos a conseguir una comprita. Al 204-2680. Si usted necesita algún consejo, alguna palabra de aliento, alguna consejería, también nos puede Ahí llamar. déjame colocar el YouTube cristiano o tu primera Y nos iglesia. puede también llamar por teléfono, no hay problema. sí. Claro que sí. Como quiera. ¿Ok? Dios les bendiga mucho y me acompañó en esta experiencia Diego Emanuel. Dios, amén. Despídete, papi. Dios les bendiga, Dios les cuide, que recuerden leer la palabra, que es importante, que vean y que como estuvimos leyendo el día de reposo, no debe ser como los fariseos lo interpretaban, sino que tú saques ese día tiempo para hacer las cosas, lo que Dios te dice y estar en comunión con Él y ayudar a una persona. Eso es muy bien, ayudar a una persona a hacer el bien. Esa es una interpretación que muy poca gente la entiende del sábado o del día de reposo, ¿verdad? Tan fácil que es Sí, entenderlo. yo he ido a sitios sábado y me han dicho, estamos guardando el sábado, estamos en el día de reposo y no hacen el bien. Eso es triste, ¿verdad? Porque están como los fariseos. ¿Se lo han Sí, dicho? claro que sí. Yo he llevado tablitas a sitios en donde hay personas que guardan el día de reposo sábado. Hay una denominación cristiana que guarda el día de reposo los sábados. Y No hacen nada. nada. Y sencillamente... Pero tú vas a los comercios. Sí, pero yo he ido a casas también, a los hogares. Y me he encontrado con esas personas y cuando yo voy a esas personas me dicen, no, Pero en nosotros... comercio te gusta gente así. En los comercios no tanto, pero en los hogares sí. Y me dicen, mira, yo estoy guardando el sábado. No pueden estar en comercio, claro, porque guardan el sábado, Por ¿entiendes? eso yo contra si está en. No, eso es en los hogares. Cuando visito los hogares. Las comunidades, sí, sí. las urbanizaciones, etcétera, ¿ok? ¿Ven? Bueno, Clarimar, despídete. Que Dios le bendiga, que Dios le cuide, que recuerden velar. Y que busquen a Dios. Y que, ¿verdad? Como estábamos discutiendo hace unos minutos, misericordia quiero y no sacrificio. Eso es fantástico, eso me encantó. Así que, hagan lo que dicen. En vez de estar velando quién falla, no se preocupen por esa persona. Esa persona Dios vela. Ya hay dos ojos allá arriba que velan. Claro, uno debe Usted orar por esa solamente, persona. Claro, pero usted solamente preocúpese cómo está su alma, ¿verdad? Su vida y su relación con Dios. Y hagan el bien. Y hacer Porque el el día bien. de reposo no es que te quedes ahí sin mirar a nadie. Pero déjame aclararte algo. Como buen cristiano, nosotros debemos estar alerta cuando nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestro prójimo está haciendo las cosas mal. Pero no como los fariseos que No, jamás. Que lo juzguen. No puedes juzgarlo. No puedes juzgarlo. Bueno, la palabra Tú dice... se lo presentas a Dios, tú se lo presentas a Sí, Dios. pero Silvita, espérate, déjame explicarte algo. La palabra dice juzgar con justo juicio. Quiere decir que tú no vas a ser el juez de esa persona ni vas a condenar a esa persona. No. Pero tú haces un justo juicio sobre lo que está haciendo. Bueno, O sea, pasar juicio no está mal. Lo que está Pero mal es no condenarla, juzgarlo, no juzgarlo. no condenarla. ¿Ok? Cristo dice lo que no juzguemos, pero tienes que entender el contexto correcto de la palabra juzgar. Cuando Cristo dice que no juzguemos, es que no juzguemos como juzgaban los fariseos. Los fariseos juzgaban. Que no pruebe. Los fariseos juzgaban porque en el fondo lo que querían era hacer ¿qué? Que cayeron. Daño. Cayeron. No querían hacer el bien. ¿Me entiendes? Pero que tú juzgues, pero no queriendo hacer el daño. Que No tú, para luego decirle nada. no para destruirlo, no para hacer daño. Tú juzgas para hacer el bien.
Cuando para tenga, decirle lo que está incorrecto que ellos hicieron. para decirle lo que está incorrecto, porque Cristo pasó juicio muchas veces. Y más, le digo a ellos, ustedes son unos hipócritas, deja que lleguemos a esa parte. Cuando tú llegues a Mateo 23, cuando lleguemos a Mateo 23, tú te vas a escandalizar de las cosas que Cristo le dijo a los fariseos. Pero no tienes que llegar al 23, ahora la cosa se pone caliente, de ahora en adelante. ¿Ok? Bueno, Porque con los fariseos lo que hicieron, los fariseos deben estar bien molestos. no, los fariseos lo van a provocar mucho. Bueno, pues Dios les bendiga, amados hermanos. Despídete, Clarimar. Dios le Dieguito. bendiga. ¿Quién termina entonces con una oración? Cerrando. Yo. Pues yo oro. Pues oremos. Oremos. Te damos gracias, Dios mío, por esta linda experiencia de este estudio bíblico, del devocional que ahorita dirigió Clarimar. Te pedimos que nos acompañes, Señor, en el resto del día y gracias por estar con nosotros en los estudios bíblicos que realizamos a través de la semana y que publicamos en la internet. Gracias por los hermanos de YouTube Cristiano y de todas las páginas en la internet en donde publicamos y que siempre escuchan el ministerio y todo lo que hacemos, Señor. Bendícele, Señor, sus casas. A los hermanos de la página necesitas que oremos por ti. Y todos aquellos hermanos que nos piden oración, Señor, de intercesión, tú sabes, Señor, y conoces cada una de sus peticiones. Cumple, Señor, según sea tu voluntad y en el tiempo tuyo. Te pedimos perdón porque sabemos que hemos pecado, pero por sobre todas las cosas te damos gracias porque sabemos que tú nos perdonas. Y yo he orado en el nombre del Rey del Universo, que se llama Jesucristo. Gracias, Señor, por ser nuestro Rey. Amén. 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 Dios les bendiga, amados Dios hermanos. le bendiga. Dios le cuide. Cuide.